Buenas noches, queridos amigos de Sin Rodeos de Refugio Zabala. Bueno, estamos esta noche eh, en un especial y es porque muchos de vosotros nos estáis pidiendo pues que hagamos este programa para dar un poco de luz a todo lo que está pasando hoy. Eh, pues, por ejemplo, el tema de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, lo que ha pasado en Valencia, este volcán que ha entrado en erupción, el volcán en Islandia. Bueno, en definitiva, pues como muchos signos, ¿no?, de los últimos tiempos ya están aquí. Aquí tengo este gran libro, que hablaremos de él también, ¿no? Y de otro libro que está aquí el autor. Bueno, pues voy a presentar a nuestros invitados de lujo, pero antes vamos a rezar al Espíritu Santo para que nos ilumine, ¿verdad? A los cuatro. Así que, pues lo rezo yo, y empezamos rezando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues yo creo que ya después de esta oración, ¿verdad? Ya empezamos presentando pues a Monseñor Don José Luis del Palacio, ¿verdad? ¿Correcto? Así es. Obispo emérito del Callao, Perú. Buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, para eso estamos, para ayudarnos y dar una palabra de esperanza en estos momentos de dificultad que estamos viviendo toda la humanidad. Así es. ¿Qué está apareciendo? Pues está apareciendo lo que ha venido a traer Jesús: vencer al demonio, vencer a Satán, el que nos acusa día y noche y nos quiere robar la vida eterna, porque es envidioso desde el principio y padre de la mentira. También tenemos aquí a Pablo Rioja. Pablo, ¿qué tal? Autor del libro Objetivo Medjugorje, periodista y escritor. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal todos? Nada, encantado, feliz de estar siempre en el refugio y muy de acuerdo con lo que ha dicho Monseñor. Esto al final es una guerra espiritual, invisible para mucha gente, pero muy real, se crea o no se crea, ¿no? Esta está la raíz de todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, en este siglo XXI que nos toca vivir, que es verdad que no corren buenos tiempos, pero donde Dios siempre tiene algo que decir. Bueno, y tenemos a Olga Domínguez, ¿eh? Bueno, iba a decir, bueno, sí, la presento como pues la comisaria Espocarlo, pero bueno, también una hermana en Cristo y gran amiga, ¿verdad? Como Monseñor y como Pablo, ¿no? Hermanos en Cristo. Bueno, gracias a Olga también, que habéis hecho pues un esfuerzo para estar esta noche en este programa tan especial de Sin Rodeos. Y bueno, yo no quiero ponerme apocalíptica ni en plan mal, ¿no? Pero es verdad que últimamente, mm, hay signos, ¿no? De que estamos en esa lucha del bien y el mal, ¿no? Mejor dicho, la ausencia, como decías tú antes, ¿no, Olga? La Ujú. ausencia del bien, ¿no? Y se palpa cada vez más, ¿no? Pero yo creo que también hay esperanza, ¿no? Entonces, Monseñor, quiero que usted también, pues, hable de esto y también en primicia nos diga, en unos días, hace unos días, usted ha hecho un exorcismo, ¿verdad? Porque como obispo tiene esa
potestad, ¿no? De poder exorcizar, ¿no? Y creo que ha sido impresionante, ¿verdad? Entonces, bueno, cuéntenos. Bueno, pues es que antes se me olvidó saludar a todos los hermanos de Refugio Zavala, porque me he olvidado yo. Eh, ya hemos hablado otras veces. Saludos a todos, sobre todo a aquellos que están en América Latina, en Hispanoamérica. Y como veis, estamos luchando contra un demonio mudo que está apareciendo, ¿no? Yo decía, nos ha atacado, yo he venido yo ya soy emérito del Callao y he constatado que en España la Filomena, esta, este ruaj de viento que ha movido puentes, árboles, impresionante. Islandia, como contabas, este volcán, Canarias, el volcán, Valencia, la Dana, todas las guerras. A mí lo que más me preocupa es la Tercera Guerra Mundial que ha comenzado hace tiempo, que es la destrucción de la familia. Y esta piano, piano, ha sido la guerra que hay en cada hogar. De no podemos amar, no podemos soportar la tragedia que ha sido la Filomena, o perdón, el COVID, de no poder salir de casa. Y no podíamos soportar al marido, a la mujer, a los que convivían con nosotros. Esa es la tragedia. La tragedia y la tragedia que estamos tocando con el suicidio, que es el índice más alto de muertes, ¿no? Más que los accidentes de tráfico, ¿no? Como dice las estadísticas. O sea, ¿qué está pasando? Ya está revelado en la escritura. Se nos presenta, como dice el Sermón de la Montaña, dos caminos, la vida y la muerte. La vida y la muerte. Y nos invita el Señor a coger la vida. Sin embargo, está la muerte atrás, que es el demonio, el padre de la mentira que nos engaña. Esta vida y muerte, esta elección de dos caminos, ya está en el primer catecismo de la Iglesia Católica, que es la Didache. Por eso, ¿quién engaña? Es el demonio que nos engaña a ir a la droga, a ir al alcohol, a usar la prostitución, a usar a los niños, a abusar. Pero ah, Cristo venció el demonio. Esta es la gran noticia que tenemos que anunciar. Cristo ha destruido la muerte, ya venció el demonio. El primero que ha sido tentado ha sido él. Y ha sido tentado con las escrituras. Ha tentado con las escrituras, porque el demonio es un ser caído, es un ángel caído, pero es un ángel. Es más inteligente que el hombre, más inteligente que nosotros. Por eso, ¿cómo se le vence al demonio? Ese es el punto. Para eso, existe un camino para salvar al hombre de la muerte, de la soberbia, de los 7 pecados capitales que padecemos todos los días. Sí, la Iglesia. En la Iglesia está el Espíritu Santo que tiene poder sobre la soberbia, sobre el orgullo, sobre la avaricia, sobre el poder del dinero. Es más, nos da unos remedios la Iglesia que están en Jesucristo y en la tentación de Jesucristo. Ayuno, oración y limosna. En la limosna todos nos justificamos, lo damos a Cáritas porque no nos fiamos. Si no es ese el punto, si es que tú y yo estamos esclavos del dinero, te pone Dios un borrachito, un drogadicto. ¿Para qué? Para que te desprendas del amor que tienes a tu yo, a nuestro yo, ¿no? La oración. No, ya no rezamos, rezamos al estilo budista. Es más,
A veces las reuniones de iglesia ya se evita la oración. O se reza tan deprisa un Padre Nuestro que no entra dentro de nuestro espíritu. Y, y el ayuno. Bueno, el ayuno ahora está de moda para bajar de peso, ¿no? Para Ya, bajar el colesterol. Pero no es este el ayuno que Dios quiere. Quiere el ayuno de soberbia, de hombre viejo, de donde estamos agarrados de la idolatría. Bueno, yo no sé si os estoy diciendo algo, porque yo creo que aquí el punto es, tenemos esperanza fundada. Fundada significa con certeza. Es decir, no estamos aquí contando mitologías. ¿Cómo está destruyendo el demonio a todos nosotros? Diciendo que no existe cantidad de gente, de curas, de sacerdotes, de obispos que no se habla del demonio. ¿Y por qué no se habla del demonio? Porque creemos que no existe, que es una mitología. Sin embargo, nos ha convencido él de que él no existe, que es lo que estamos padeciendo hoy día, las guerras, las guerras que estamos padeciendo con Ucrania, con Rusia, con tantas guerras que hay en África, más de 100. Es impresionante, ¿no? ¿Quién está venciendo aquí el demonio? ¿Se le puede vencer el demonio? Sí. Yo te decía, o sea, bueno, yo no sé, pues mejor pasó la palabra a otro, ¿no? Para que no, no. no, o sea, muy interesante todo lo que está diciendo y ahora pues seguro que Olga y Pablo pues, pero, em, o sea, ¿cómo se le vence al demonio? Claves, o sea, ¿cómo? Y luego yo quiero que nos cuente, no por morbo, sino porque es importante que también la gente, yo pienso que, o sea, la existencia del demonio ratifica totalmente la existencia de Dios, ¿verdad? Que nos cuente ese exorcismo que ha vivido hace unos días, ¿no? O sea, Sí, cuéntenos, don José Luis, vamos a ver. ¿cómo se le vence? Yo digo, o sea, hay un ritual en la iglesia que se llaman los exorcismos, ¿no? Ujú. Es más, hago con frecuencia exorcismos, hay unos ritos, ¿no? Los hay bien los exorcistas de la iglesia y los obispos. Es decir, yo digo siempre los exorcismos menores, espíritu del mal, sal de esta criatura y deja lugar al Espíritu Santo. Y hay que señalarlo. Eso en la iglesia existía toda la vida. Es más, la formación de un cristiano se hacía en el catecumenado y se señalaba en los exorcismos mirando y señalando al demonio hacia, hacia Occidente, o sea, porque el Oriente está en Dios. Hoy nos estamos desorientando porque estamos perdiendo de vista a Dios. Y Dios es una experiencia. ¿Qué es la fe? La fe es, dice la carta a los hebreos, es la garantía de las cosas que esperamos. Es decir, tenemos garantías, certezas de que Dios existe, de que Dios te ama, de que Dios ha vencido el orgullo, la soberbia, la ira. Te puedes humillar, ese es el punto. Te puedes humillar ante tu mujer, ante tu marido, ante tu jefe, ante aquel que te ha robado lo que es tuyo. Nos podemos humillar, pedir perdón. El otro día precisamente estaba yo exorcizando a una persona eh, que un exorcista me la había mandado un obispo, ¿no? Y coincidió conmigo, digo, ¿cómo no? Y traje agua, hice la bendición, seguí el ritual de la Iglesia Católica. La chica, esta mujer estaba con su marido, eh, muy bien, pero empezó a ponerse nerviosa, a insultarme, ¿no? A echar espuma por la boca, no podía pronunciar el credo.
impresionante, ¿eh? Y yo tenía delante la cruz, ¿eh? La cruz. Y siguiendo el ritual de la Iglesia Católica, la mujer se queda tranquila. Y digo, ¿no será que odias a tu padre? Y le echa la culpa a tu madre del matrimonio dividido. ¿Por qué no le pides perdón? Fíjate, pedí perdón. Hoy pedimos disculpas, pero perdón, como hace Pedro, como hace San Pablo, como han hecho los santos. ¿Por qué? Porque somos asesinos. Pablo, ¿quién es? Un asesino. Pedro, ha entregado, ha traicionado a Jesús. El que más, a los apóstoles que ha traicionado a Jesús. Y corrige, Jesús es el apóstol que más corrige, Pedro. Por eso, hermanos, no tengamos miedo. ¿Quién nos mete miedo? Tuve miedo. La palabra miedo aparece por primera vez en la Escritura en el Génesis. ¿Por qué huyes, Adán? Tuve miedo, tuve miedo. El miedo que tenemos, por eso es muy importante el exorcismo, porque dice la verdad, denuncia la verdad, que no está en el dinero ni en tener comodidades. Yo vengo de un país donde he estado 48 años de mi vida predicando el Evangelio. Soy un obispo misionero y el problema la gente no sufre porque no tiene agua, que es verdad. No tiene luz, que es verdad. No tener luz. No tener alcantarillado, que es verdad. Que no tiene para comer. Que han violado a tu hijo, eso es verdad. Son sufrimientos grandes. El verdadero problema gordo es la ausencia de Dios en nuestra vida. Y todo lo que nos pasa en la historia lo permite Dios para nuestra salvación, porque el único que del mal saca bien es Dios. No es el hombre, no es la ideología, no es la filosofía, no es la inteligencia, es Dios. Por eso, ¿qué es la fe? Tener garantías. Yo digo, comparo con un cheque. Un cheque por 10.000 dólares o euros que tienes en el bolsillo. ¿Tienes 10.000 dólares o euros en el bolsillo? No. Tienes una garantía. Eso es la fe. De las cosas que esperamos. ¿Qué esperamos? Ahora estamos en el momento más importante, el Adviento. Estamos ahora celebrando a Jesucristo, Rey, Rey del universo. ¿Qué significa reino del universo? Que es el Señor de todo poder, de toda esclavitud. Fijaros, que yo me acuerdo que esto predicando el querigma, que hoy hemos dejado el querigma. Yo me acuerdo que cuando me examiné de bachiller en teología, el tribunal me preguntó, hablaba yo del querigma y me entendían carisma, que no, carisma es una cosa. O sea, la buena noticia de que Cristo tiene poder sobre la droga, sobre el alcohol. Yo he visto la cantidad de prostitutas que han dejado la prostitución o han dejado el alcohol o han dejado de drogarse. Me acuerdo de un chico, un matrimonio, él obligado a drogarse. Se mete en el baño. Cuando escuchó que era gratis y que tenía que verificarlo en un catecumenado, es decir, un descendimiento con Jesús, hasta dejar en el agua el hombre viejo y ascender con Jesús a la gloria, que era gratis y dejó de drogarse. Pero esto es posible, invocando el nombre del Señor. Además, es cuando yo estuve en China, me acuerdo que ahí había una chica laica que era cristiana, pero tenía que enseñar español a los conventos de clausura, porque querían leer a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa. Pues ella sí sabía chino y sabía español, pero tenía una cosa que fumaba en un convento de clausura, fumaron.
invocó a Jesucristo y estuvo unos meses en el convento sin fumar. Se fumaba 2 cajetillas diarias. Te estoy poniendo un ejemplito que no tiene importancia, ¿no? Ese es el poder de Dios. El poder de Dios que tú puedas amar al que te ha hecho el mal. A eso viene Jesucristo, al que te ha hecho el mal. Ama a tu enemigo. Esa es la nueva creación. Ese es el hombre nuevo. Eso es lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, clavado por nuestros pecados para destruir el enemigo del hombre, el demonio. Bueno, no sé, hablar vosotros un poco porque yo quizá he Bueno, hablado mucho, ¿no? no, no, muy Pero esta es la interesante. buena noticia que tiene que anunciar la Iglesia. Y no son proyectos, porque yo por mucho que haga un proyecto pastoral, hay que ver que Dios me lo bendiga, que el Espíritu Santo esté de acuerdo. Tú puedes hacer un proyecto de amar a tu marido, sí, pero ahora y contar con el Espíritu Santo, o sea, humillarte tú, yo, ponernos de rodillas. Señor, ayúdame. Humillarte delante de Dios. Eso es ser hombre, eso es ser mujer. Humillarse delante de Dios. Eso es la verdadera humanidad que está cristificada, que está divinizada, que es el poder de Dios. Ese es el hombre nuevo. Por eso, el Sermón a la Montaña, que es el programa del hombre nuevo, el programa que trae Jesucristo, es un don, es gratis, gratis. Imaginaos leerlo en Lucas, que para paganos. Mateo lo explica todo diciendo cómo se ha cumplido lo que estaba profetizado en el antiguo, en la Torá y los profetas se ha cumplido en Jesucristo. Está buscando solamente una cosa. ¿Quieres tú, los que me escucháis? ¿Queréis? Solamente hace falta una cosa, escuchar. Sema Israel, escucha Israel. Amarás. Te lo dice de futuro. Y en camino, camino, amarás. Es un proceso de Dios. Imposible para el hombre, posible para Dios. ¿Qué es imposible para el hombre? Reconciliarse con el otro, vender tus bienes y dárselo a los pobres. O sea, bajarte de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. No sé si nos entendemos, ¿no? Bueno, amén, amén, don José Luis, porque vamos, vamos a seguir conversando y ahora, Pablo, te quería, bueno, que tú también nos digas, pues en relación a este libro, además que has escrito tan maravilloso, Objetivo Medjugorje, ¿verdad? El bien, el mal, el demonio, pues cuéntanos, Pablo. Bueno, la verdad es que ilusiona, ¿no? O a mí me da esperanza escuchar a los sacerdotes hablar del demonio abiertamente, como hace el Papa Francisco, por cierto, sin tapujos, ¿no? Porque parece que es un tema que se ha querido tapar o como que hemos pasado de meter mucho miedo a decir que no existe, ¿no? Como decía Monseñor, ¿no? Y yo aquí quiero introducir a alguien, una figura importantísima, ¿no? Que es la Virgen, que dicen que es el ángel de la guarda del tercer milenio, ¿no? De este milenio, ¿no? Y del siglo XX también. Y, y no solo en Medjugorje, ¿no? Que yo lo conozco muy bien, como sabes, Paloma, Mm, sino me he apuntado así brevemente sitios donde la Virgen ha dado un mensaje de esperanza a lo largo de muchos siglos, no solo del siglo XX y el XXI, sino antes, ¿no? Por ejemplo, en Guadalupe, ¿no? Donde dijo, yo vengo aquí como ayuda y protección de la humanidad, ¿no? Ya en 1531. En Akita, Japón, en el 73, donde lo que pide sobre todo es reparar los pecados de la humanidad y donde invita a la oración y a la penitencia, ¿no? Como decía Monseñor también, ¿no? Por supuesto, Fátima, que tiene mucha conexión con Medjugorje, que dice que la Virgen dijo a los videntes que en Medjugorje terminaría el iniciado en Fátima, ¿no? Que al final, que es a lo que invita al rezo del rosario, ¿no? Que es el látigo principal contra el demonio, ¿no? Importantísimo. Francia, la Salette,
Es verdad que algunos mensajes, ¿no? Pues si la gente no cambia, Dios castigará al mundo, ¿no? Que esto como que da mucho morbo y como que, bueno, Dios también a lo largo de la historia ha purificado a la humanidad muchas veces, ¿no? Y eso no significa que sea el fin del mundo, sino como bien decís, el fin de los tiempos, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, al final lo que dice, por ejemplo, la Salet es que el demonio está suelto en estos momentos y que se ha infiltrado en la iglesia y está acabando con muchos sacerdotes. Por ejemplo, ¿no? El mensaje de la Salet en Irlanda, ¿no? Que ahí no hay un mensaje como tal, pero sí que invita la Virgen a acudir a la Eucaristía, que es lo más importante de un cristiano, ¿no? O sea, puede faltar todo, pero no la Eucaristía, ¿no? Es lo que nos da el alimento, lo que nos da la energía necesaria como cristianos, ¿no? Y, por ejemplo, en Quibeo, en Ruanda, ahí presagió todo el genocidio. O sea, quiero decir, la Virgen la tenemos como aliada. En Medjugorje lo dice muchas veces, vamos a poner los supuestos mensajes, ¿no? Porque todavía no están aprobados por la Iglesia, aunque la Iglesia sabemos que está detrás. Hace poco lo corroboramos aquí. Mm. Eh, lo que dice la Virgen al final es: volved la cara a mi hijo. No me importa lo que hagáis, no me importa que seáis pecadores. Mi hijo os quiere como sois, solo que os volváis a él, ¿no? Yo creo que ese mensaje es la esperanza que necesita la humanidad, ¿no? Porque al final, ¿por qué el demonio tiene tanto poder ahora mismo, ¿no? Entre otras cosas, en Europa, por ejemplo, y en España en particular, porque hemos vomitado el cristianismo, hemos vomitado nuestras raíces. Es así. O sea, ahora los católicos o los que nos consideramos católicos vamos a contracorriente. Es un momento de prueba, ¿no? De realmente de poner. A mí me gusta siempre el Evangelio de los talentos, siempre me ayuda mucho, ¿no? Cuando a uno le dio 5, a otro 2 y a otro uno, ¿no? Que salía además recientemente en los Es Evangelios de verdad. estas semanas, ¿no? Y yo muchas veces he sido el que escondía el talento por miedo a Dios, ¿no? Y es el error más absoluto, ¿no? Y, por ejemplo, escribir este libro me ha hecho, pues, decir, los pocos talentos o muchos que Dios me ha dado, ponerlos al servicio de la Iglesia, ¿no? Y eso es un poco lo que los cristianos debemos hacer para dar luz al mundo, que al final es lo que estamos llamados a ser, ¿no? Que Dios no elige siempre a los mejores, sino elige a los peores, sin duda, pero con los peores los capacita, ¿no? Y esta es la esperanza. Y tenemos a la Virgen, que es una figura importantísima, luego ya podemos hablar más cosas si queréis, ¿no? Pero la Virgen realmente hay mucha gente que tiene miedo a tenerle devoción a la Virgen, parece como que te aparta de Dios y todo lo contrario, ¿no? Es el mejor vehículo para llegar a su hijo. Así es, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que yo creo que los católicos, bueno, ahora vamos a dar paso a Olga también, tenemos lo mejor, que es Jesucristo, o sea, es la verdad, es el camino. Es que si nos diéramos cuenta el mundo entero eh, que Él es la salvación, vamos, es que estaríamos todos cambiando el mundo, o sea, así es. Pero bueno, Olga, bueno, hace unos días teníamos la gran noticia de la canonización de Carlo Acutis, ¿verdad? Que Sí, hicimos, esperada noticia. hombre, 27 de abril, ¿eh? Ya vamos a tener a Carlos Santo, que por cierto, está Inés preparando toda la canonización. Bueno, podréis ver, pues daremos aquí todos los datos, ¿no? Contacto y demás. Y hay un enlace para apuntarse a esa canonización, ¿eh? O sea, que va a ser impresionante, tan esperada, ¿no? Así que bueno, Olga, supongo que contenta, ¿verdad? Además, hicimos hace muy poco un Sin Rodeos hablando de Carlo y mira, no fue Profético casualidad, fue. ¿eh? Sí, así es. Totalmente Total, profético. es verdad. Bueno, ¿tú Pues crees sí, que estamos en el final de los tiempos, que hay esperanza? ¿Qué pasa? no creo que estemos en el final de los tiempos, porque ahora Pablo hablaba de exposiciones de la Virgen, o sea, de apariciones de la Virgen, y yo todas esas las tengo en la exposición. Y quería leeros algo ahora, sin deciros la procedencia, a ver Mm. si os es familiar. Os sitúo cronológicamente. Dice la Virgen: yo voy a cada lugar donde hay pecadores para convertirlos. Mi hijo está enojado por la conducta de los hombres y yo misma me interpongo gritándole: misericordia, misericordia, misericordia. Dice las videntes. Con estas palabras las jóvenes vieron surgir de las rodillas y de las manos de la señora sangre. La Virgen se repone y continúa diciendo: a esto voy.
¿Han visto también ustedes la llama amenazante recorrer el cielo? ¿Se han advertido ustedes de los terremotos ocurridos el día de San Antonio Abad? ¿Han observado la horrible tormenta que devastó pastos y caminos, que ahogó plantas y que destruyó edificios y fuentes? También Coira debería ser totalmente destruida. Anuncien que si los pecadores no se arrepienten, si no veneran mejor los días festivos, si no hacen obras de oración y penitencia, el enojo del Hijo de Dios vendrá a castigar a la humanidad. Digan también que, según la devoción de mis devotos, todos se apresuren a santificar el domingo, desde las vísperas del sábado, en mi honor y en el de mi Hijo. Solo así Él escuchará mis oraciones para obtener la salvación. Esto aparece en las noticias de estos días. Y sin embargo, ocurrió en 1492. Madre mía. Tú En fíjate. Italia, en Calivallo. No estamos en el final de los tiempos. Al final de los tiempos llevamos 2000 años. El combate se libra a nivel macroscópico y microscópico. Y esto lo digo porque se libra dentro del corazón. Ahí es donde está ese demonio echando esos tentáculos constantemente. Ahí es donde se consigue la santidad. Cuando a Santa Teresa de Calcuta preguntan ¿qué es necesario para que en el mundo haya paz? Ella no duda, dice que usted y yo seamos santos. El combate está ahí. Y está ahí y se manifiesta afuera, claro. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si el corazón está mal y está poseído, está infectado, sometido a ese maligno, pues todas las obras van a ser así. Y es lo que estamos viendo. Lo que ocurre en Valencia es de unas dimensiones. Hay otra aparición de la Virgen que ella llora y dice, y llovía a cántaros, ¿no? Y decía, ¿veis todas las gotas de lluvia? Vete a Valencia ahora, ¿eh? ¿Veis todas las gotas de lluvia? Dice, eso no es nada. Cada gota equivale a vuestros pecados. Y yo decía, pues estamos ahora mismo hasta aquí de pecados. Solo viendo la hecatombe que representa Valencia, y cuando hablo Valencia hablo de todo Levante y hablo de tantos lugares que han sufrido anteriormente Brasil, ¿no? Antes de Valencia, creo que fue Brasil, sí, arrasado por las mismas. Yo lloraba amargamente ese 29 de octubre, porque decía, Señor, ¿qué te estamos haciendo? Nos estás poniendo ese espejo que la Virgen aquí no está hablando de ecología, no es una ideología lo que está diciendo ella. Ella está hablando que la misma creación es el reflejo de nuestro pecado, ella actúa como espejo. Y hablando con exorcistas, uno bien conocido también en nuestro canal, el padre Javier Luzón, pues un día aprendía de él esto, ¿no? Decía esto, que los demonios son capaces de actuar en la creación y detrás de muchos cataclismos, dice, estamos nosotros, decía él, ¿no? Eh, claro, cuando Monseñor decía que nos apartábamos de Dios, pues efectivamente, ahí está el problema, que si nos apartamos de Él perdemos la protección de Él y ya estamos a merced del enemigo, eso está claro. Y ese enemigo pues entra por la pequeño agujero por donde puede entrar, ¿no? Efectivamente, la soberbia es uno de ellos, es la puerta perfecta para entrar, ¿no? Ahí cayeron Adán y Eva y ahí caemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando ves el nivel de pecado, dices y escuchas las palabras de ella, veneren los domingos, te está diciendo, id a misa. Intento ahora recordar muchas de las palabras que Monseñor decía y Pablo, y es que es lo que estamos viviendo. Hablaba de la pandemia, yo iría más atrás incluso, ¿no? Ya en 1492 ya estábamos apartándonos de ese domingo, de esa Eucaristía. Pero es que el Señor, es Rey, como lo vamos a celebrar, es Rey del universo, Rey de todo, Rey del corazón, si le dejas. Y cuando no le dejas, cuando le cierras la puerta, pues ocurre esto, ¿no? Que vamos fatigosos, vamos oscureciéndonos, vamos siendo cada vez más débiles. Y esto a la luz del milagro eucarístico, que es a lo que yo llevo pues casi 7 años de mi vida dedicándome, pues te permite entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo, por extensión, qué es lo que está ocurriendo en tu corazón, ¿no? Y es que si no alimentas tu corazón de lo que está hecho, que es de Dios, pues vas como zombie por la vida, ¿no?
Entonces solo hay que encender la tele o solo hay que salir a la calle por Gran Vía, Madrid, cualquier día y te vas a dar cuenta de la cantidad de zombies que hay, ¿no? Totalmente. Valencia representa la desnudez ahora mismo. Hablaba con gente cuando tuvimos hace un año la sede allí en Valencia de Espocarlo, de los Milagros Eucarísticos, pues Ujú. conservo muchas amistades de allí y automáticamente que me llegó el aviso del cataclismo, pues me puse en contacto con ellos, ¿no? Y una me decía esta mañana, dice, Olga, he perdido toda mi casa y mi coche, pero estoy tranquila, tengo a Dios. Esto no es lo mismo que aquel chico que se ha suicidado el otro día también allí, no sé si fue en Paiporta, ¿no? Joven, se arrojó desde un segundo piso, se suicidó y yo dije, este chico habrá perdido seguramente trabajo, familia, casa, coche, pero no sabía que tenía a Dios. Si lo hubiera sabido, no lo había hecho. Estoy convencida porque Dios no desatiende a su pueblo. Y esto lo hemos podido constatar en Valencia ahora. O sea, para mí Valencia es muy, muy simbólico que haya ocurrido todo esto. Está hablando de la Eucaristía. España es el segundo país del mundo con más milagros eucarísticos. Y cuando coges el mapa de España, pues te vas a dar cuenta que el gran porcentaje quedan justo en la zona de Levante, justo en Valencia. Tenemos ahí al lado Silla. Silla, un milagro eucarístico, que curiosamente, cuando empiezo a preguntar a todos los paisanos de Valencia, ¿cómo estáis? Pues mira, en Alcira no llega el agua, pero somos zona inundable. En no sé qué ha arrasado, en no sé qué ha arrasado, no sé qué ha arrasado. ¿Silla? No, pues Silla no. Pero si estáis rodeados de agua. Fíjate. No, se ha mojado un poco el polígono, sí, pero la ciudad no. Claro, reina él ahí. Lo está diciendo, estoy ahí. Y esto lo ha repetido, lo ha repetido. Y ahora yo estoy, pues mañana pasado salgo de elección otra vez a Valencia, por tercera vez, porque tengo que documentarme. Han ocurrido 4 milagros eucarísticos o prodigios eucarísticos, eh, donde hay una capillación perpetua. No entra el agua, no entra el agua y ha pasado a 1 metro y pico llenando todo el edificio, pero no ha entrado en ese templo porque está el Señor ahí. Y esto es lo que tenemos que entender. Donde está Él está la salvación. Donde está ese Fabián, creo que recordar que se llamaba, tengo a ver si le puedo ver estos días, en ese lugar donde empieza a subir el agua y su afán era no dejar al Señor solo. ¿Y el Señor qué hace? Le va abriendo las puertas, hasta una descarga eléctrica tienen que atravesar y no les mata, con el agua hasta el pecho. Y sacan, arranca ese sagrario por proteger al Señor. ¿Y cómo se lo devuelve el Señor? Protegiéndole a Él. Es que es a ellos, es increíble. Y lo van subiendo a un piso, hay otro piso, porque el agua iba subiendo. Pero se encontraron con cancelas, con puertas de hierro cerradas y que misteriosamente estaban abiertas, como aquellas cárceles, ¿no? Donde estaba San Pablo, ¿verdad? O San Pedro, iba rompiendo esas cadenas, esas puertas, las abría el ángel. Pero es que ese ángel les acompaña y ese Señor Eucaristía, que es el que calienta el corazón, pues decía el sacristán, que en esa habitación donde le pudieron poner ahí en una mesita, ahí bajito, ahí el sagrario, y pidiéndole perdón por los cacharrazos que le habían ido pegando por el viaje, el Señor les calentaba. Decía él, es que ahí afuera hacía frío, estábamos mojados y tal, pero entrábamos aquí y notábamos calorcito. Y estábamos en angustia porque oíamos los gritos de la calle, la muerte pasando por la calle. Y, y sentían miedo y terror. Dice, tuve necesidad de rezar. Y dijo, vamos a rezar. Le decía a su compañero de nombre Domingo. O sea, el señor es muy Toma ya. pintoresco. ¿Eh? ¿Cómo va bailando el señor? Es un poeta. Y vamos a ir viendo en Valencia cantidad de gestos así. Y decía, teníamos miedo y dije, vamos a rezar, Domingo, vamos a rezar. Y fue a hacer la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Y qué hizo el Señor? Pues no había derramado ríos de ese corazón de agua, pues agua, agua, tanta agua hay ahí de muerte, la hay de gracia y de vida. Y es que la gente no se da cuenta. O sea, Valencia ahora mismo es, mira, es que lo tengo aquí delante, es que lo tengo que mostrar. Es Bueno, ahí esto, está, míralo. es esto. O sea, esa sangre de esa vida que es muerte también y ese agua que es a millones y millones de litros, de hectómetros, igual equivale a la gracia que está derramando. Y es que la gente no se da cuenta. O sea, a lo mejor tienes que perder todo como en la pandemia
Mm. perdimos lo que teníamos y a lo mejor ahora te quedas sin casa y sin trabajo y a manos vacías, pero es que las va a llenar, pero es que eso solo lo va a hacer si te entregas a Él, si entregas tu corazón, tu vida, tu persona entera a Él, si no es imposible que ese vacío Él lo llene. O sea, es imposible porque no le dejas. Y fijaos de qué manera lo ha expresado, y lo ha expresado con milagros eucarísticos, que es la expresión máxima de dar a conocer que este Jesús, que ahora, como diría Carlos, ¿no? Es muy original, solo a él se le ocurre venir disfrazado en forma de pan, pues cuando se quita ese disfraz, ves que efectivamente es él. Y esto lo ha vuelto a hacer allí en Valencia 4 veces, 4 manifestaciones eucarísticas. O sea, es que yo saltaba de la silla cuando llegaba un mensaje y otro. Dije, pero si es que lo tenéis allí, no lo veis, está allí. Y mi papel cuando estoy yendo a Valencia no solo es llevar comida, que la llevo, y agua, y detergentes, y escobas, y Sí, sí, palas, y barrer, es llevar este alimento, porque solo este alimento es el que va a saciar las penurias que tienen ahora esta gente. totalmente. Y además es que como en la pandemia de nuevo, parece mentira que el Señor permita, no provoque, permita estas barbaridades para que podamos lanzar un grito de auxilio. O sea, no sabe qué hacer. ¿Cuántos habrán rezado por primera vez en una UBI COVID? ¿O cuántos hoy cuando el otro día tenían el agua hasta aquí y ya no quedaba Seguro. nada en su vida? Pues era él, el único. No el pueblo salva al pueblo, que es una atrocidad eso. Dios salva al pueblo, solo Dios salva al pueblo. Y esto la gente, mientras que no haga un clic, pues seguiremos repitiendo, porque esto ocurrió en 1492, miles de episodios así. Y la creación, no cambio climático, ¿eh? La creación es el espejo de cuanto más volumen de pecado, más castigo habrá, más volcanes, más terremotos, más sequías, más inundaciones, porque todo eso está hablando la Virgen en un montón de apariciones. Ella lo dice así. ¿Veis las sequías? ¿Veis las inundaciones? ¿Veis cómo el campo en la Salet, ¿no? ¿Qué pasaba con el trigo? Se deshacía en tus manos, le decía al niño. ¿Te acuerdas que no cogías la espiga? ¿Y qué ocurría después en Francia con todas las viñas? Pero no lo vemos. Trigo es pan, viñas es uva, Claro. vino, Eucaristía es lo que te está diciendo. Perdéis la Eucaristía. O sea, no estamos en el final de los tiempos, estamos en un capítulo más, solo que cada vez queda menos tiempo. Eso es cierto. Es verdad. Y lo único que nos tiene que preocupar, pues es como dice ella, que se arrepientan, dice ella, que se arrepientan, que se conviertan, que hagan obras de misericordia, que recen. El rosario acompaña a la Virgen desde mucho antes, cuando ya entrega el rosario, ¿verdad? ¿Y qué es el rosario? Pues como ha dicho Monseñor, efectivamente, y Pablo, pues es un arma. Y ahora estamos en ese combate que se libra dentro y fuera, y no puedes ir al combate con un tirachinas. O sea, te tienes que ir con un fusil, con un misil, con... Esto es, esto es. Una Entonces, yo cosa, es que lo veo muy sencillo. Pablo, puedes intervenir cuando quieras, Monseñor, también. Yo Ah, quería, de todas formas, recordar en Catarroja, ¿verdad? Ha habido un milagro a través del Padre Pío. Yo estuve hablando con el párroco Francisco, con don Francisco, y le pillé en los días primeros, que fueron muy duros, y la verdad es que cerró las puertas y ahí no entró el agua. O sea, fue impresionante. Eso es gracias a una reliquia que tienen del Padre Pío. Increíble. O sea, ¿tú sabes algo de esto, Olga? O Sí, Monseñor o Pablo? sí, sí. Lo hicieron un vídeo, Rosario de las 11. Sí, Y Belén, sí. claro, tengo pendiente también poder ir allí a hablar con ellos. Pues es lo Mm, mismo. O sea, la muerte pasa al otro lado de la puerta. Ni mm. siquiera la puerta que era de barrotes y de cristal, que yo he visto en Paiporta, que no ha quedado nada, nada. De 3 metros para abajo no existe la ciudad. Todo, absolutamente todo se ha destruido. Y yo veía que puertas de hierro retorcidas, coches alabeados. Es increíble la fuerza satánica de cómo invistieron, ¿no? contra ellos. Pero esa yo iglesia, quería decir una cosa, ¿no? Ujú.
¿Qué mensaje nos da Fátima, Guadalupe, ¿no? Yo, por ejemplo, el nombramiento de obispo me dijo Benito XVI, quiero que sea el día de la Virgen de Guadalupe. Y ese día salió el nombramiento, mensaje de Guadalupe, mensaje de Yugori, mensaje de Lourdes. ¿Qué quieren decir? ¿Quién nos llama? La Virgen nos llama a conversión. Y a mí me Claro, impresiona a Jesucristo, que está clavado en la cruz, ¿no? Por nuestros pecados, ¿no? ¿Y quién es la primera cristiana? La primera cristiana es María, que está rezando por nosotros y que el Espíritu Santo desciende sobre María y la hace la primera cristiana. Yo me impresiona con los exorcismos que no soportan, las personas no soportan a María. El otro día era imposible que esta persona recite. Creo que en la Virgen, que es Madre de Dios, era imposible decirlo. ¿Por qué? Porque el demonio tiene envidia. El demonio, una de las características, el demonio no se puede convertir. Vosotros y yo nos podemos convertir hoy al amor de Dios, porque es gratis. El demonio ya ha hecho una opción y la está pagando la opción. El hombre no. El hombre está rezando María, está rezando Jesús por sus... Es más, la encíclica que ha escrito ahora el Papa, ¿no? Del corazón de Jesús que nace sangre y agua. Esta sangre y agua hace presente el trípode donde está apoyada la iglesia, la palabra de Dios. Muy importante. ¿Con qué se defiende Jesús frente al demonio? Le tienta al demonio con la palabra de Dios. ¿Con qué se defiende? Con la palabra de Dios. Es muy importante con el Concilio Vaticano II volver al camino de la palabra de Dios, de la liturgia, segundo aparte de este trípode donde está apoyada la iglesia, y la vida comunitaria. Es decir, como dice el Papa en el último capítulo, ¿no? En esta encíclica, sobre el corazón de Jesús. Y del corazón de Jesús que nació manó sangre y agua, al agua es descubrir el bautismo, que es tan importante hoy. Hemos sido bautizados, pero el demonio nos ha arrancado, ¿no? Yo he estado en la cárcel predicando muchos años el Evangelio, muchos años, ¿eh? Y yo lo único que llevaba era la palabra de Dios y los sacramentos, palabra de Dios, liturgia, los sacramentos y vida comunitaria. Y me robaban todo, ¿eh? Pobrecillos, ¿no? Pobrecillos, fue interesante. Se puede formar comunidades en la cárcel. Se puede dejar de robar, de explotar, de adulterar, de destruir. Esa es la buena noticia que anuncia la Iglesia a través del querigma, a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está anunciando? Todos estos signos que estamos viendo es porque está vivo Dios y nos está llamando a la conversión. Es decir, quiere formar un éxodo, ¿eh? Salir de la esclavitud y entrar en la tierra prometida, que es lo que anuncia ahora el Adviento que anuncia, y lo tenemos encima, anuncia la parusía, ¿a dónde va el hombre? ¿Qué dirección tiene el hombre? O sea, vuélvete a orientar, a mirar al oriente, a Cristo que está resucitado y que tiene poder y su espíritu está en la iglesia. Por eso, hermanos, yo no puedo decir más que esto porque es lo que he vivido y he tocado y he visto cantidad de jóvenes que hemos dejado el pecado y nos hemos vuelto a Dios y que son sacerdotes, son matrimonios misioneros. Tenemos el gran trabajo que tiene hoy día la Iglesia, que es anunciar el Evangelio, misionar por el mundo entero, por todas las plazas, la selva, los puertos. No digamos, me impresiona a mí de Valencia, la cantidad de cristianos. ¿Quién ha salido los primeros a ayudar? Los cristianos, los sacerdotes.
los que estaban dentro de la iglesia. Por eso yo digo una cosa que es importante y es este volver a Dios. No sé si me entendéis. Mm. También hay que decir, yo creo, monseñor, que con esto de Valencia a mí me ha dado una enseñanza muy grande y es que hay gente que sin saberlo, o sea, la verdad es que a lo mejor no son creyentes, ¿no? Pero nos están dando también una lección, pienso, ¿eh? Porque es gente que se está dejando la vida, que están ayudando a un montón de personas a llevarles comida, a llevarles, yo qué sé, lo que necesiten, ¿no? Y eso es esperanza, o sea, realmente están llevando lo que Dios quiere, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que también esto está uniendo a las personas, por ejemplo, a Paiporta o a Catarroja, a todos los pueblos que han sufrido todas estas inundaciones, ¿no? eh, y se une, la gente la ves unida, o sea, y gente que a lo mejor, lo que decía Olga, yo qué sé, igual lleva años sin rezar y se ve con el agua aquí y se pone a rezar porque dice, Dios mío, sácame de esta, ¿no? Es impresionante, o sea, yo recuerdo el testimonio de Encarna y Sergio que nos dieron a Sin Rodeos, Mm. decían, si es que nos hemos quedado sin nada, con 5 hijos, sin nada, han perdido todo, pero tenemos lo más importante, la vida que Dios nos ha dado. O sea, es una segunda oportunidad que Dios nos está dando, ¿no? Es increíble. La verdad es Por eso que yo digo que todo esto nos está orientando ¿hacia dónde? Hacia la parusía, hacia el cielo. El reino de los cielos está cerca. ¿Y dónde está cerca? Está dentro de tu corazón, dentro. Entremos dentro de nosotros mismos y hablemos con Él, porque Él quiere hablar con nosotros. Él nos habla todos los días. Hace una historia de salvación con el hombre, con la humanidad, de todo lo que está pasando. Es Dios que nos está llamando a la conversión, que es cambiar, cambiar el camino, voltearse y mirar hacia Oriente, hacia Jesucristo, ¿no? Y no es dar al hombre lo que le apetece, porque estamos siendo tentados por el demonio en la comodidad, en la burguesía, en la instalación. Dios viene a romper toda instalación, toda burguesía y volvernos al Espíritu Santo donde nos espera. Por eso nos está invitando a retornar a la iglesia. Todo lo que estamos viviendo de ayuda que tiene Valencia es de la iglesia, o sea, de tantos cristianos que no dan de lo que les sobra, sino de lo necesario, como la viuda, ¿no? Quiero decir, estamos viendo signos verdaderamente cristianos y quiere Dios darnos más. Es decir, con este tiempo de Adviento, Cristo resucitado como Señor de la creación, Rey del universo, que estamos celebrando el próximo domingo. ¿No tienes fe? Habla con Dios. Yo tuve que hablar con Dios y Dios apareció. En mi vida dejé todo, me cambié. Eso es lo que Dios quiere. Volvamos. Matrimonio. ¿Quién se casa hoy? Nadie. Muy poca gente. ¿No? Conviértete. No instrumentalices a la mujer, al hombre. No sé si me entendéis, ensuciamos al otro con nuestro afecto, como dice Gandhi. Volvamos al rostro de Cristo, a la primera cristiana que es María, que ha dicho amén, hágase en mí según tu palabra. Se le envidia que puede hacer el demonio no puede hacer la voluntad de Dios, hace su voluntad, instrumentaliza a todos. No sé, estamos entendiendo el espíritu. Estamos en un momento muy importante. El Concilio Vaticano II quiere volver a la parroquia, al pueblo, a la comunidad. O sea, comunidad es tener un mismo espíritu, que es la humildad, la sencillez, la alabanza. Somos santos, somos cristianos, si no es otra cosa. ¿Tiene prisa quién? Tiene prisa Dios. Y por eso está cambiando muchas cosas, ¿no? Es un cambio epocal, de época.
Yo no puedo ir vestido, yo decía en Perú, ¿no? Puedo ir vestido de inca, porque si voy vestido de inca por la calle, pues me dirán que estoy en el teatro, ¿no? Que voy caminando en teatro. Tendré que ir vestido, es lo que está cambiando el hombre, lo externo. El hombre es el mismo, el hombre, el ser del hombre, que es a lo que viene Jesucristo. Y es el cambio, por eso es muy importante un camino que tiene la iglesia. El camino que tiene la iglesia es descubrir que del corazón de Cristo seamos lavados, regados con el bautismo, con el agua y con la sangre, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, los sacramentos, en una comunidad. Es como una silla con tres patas. Si le quitamos una, se cae la silla, se cae la iglesia. Por eso, hoy, demos respuesta al hombre de hoy. Cuando tú te encuentras con Cristo, dejas todo y te vas a anunciar el Evangelio. Porque Dios te ha llamado a ser cristiano, no a ser ingeniero. Ingeniero será una forma de ganarte la vida o trabajar en... Lo importante es Cristo, el anuncio de Cristo, que va contigo, te acompaña, te da signos y señales de que está contigo. Por eso, tantos matrimonios que dejan todo y se van a la selva o se van a un desierto a predicar el Evangelio. ¿No? Eso no can- Son testigos todos los santos, todos los cristianos. Pablo, a ver, ¿tú cómo ves estos tiempos que estamos viviendo? Bueno, como dice el Evangelio, el día y la hora solo lo sabe Dios, ¿no? A mí estos mensajes alarmistas es verdad. Yo sí que creo que estamos viviendo una época especial, una época de cambio, una época donde Dios está más presente que nunca. ¿Por qué? Medjugorje, vuelvo siempre ahí, ¿no? Pero son más de 40 años de supuestas apariciones marianas que no ha pasado nunca a lo largo de la historia y pasan muchas cosas sobrenaturales allí que, hablando con exorcistas y con sacerdotes expertos, a mí me hace gracia porque todos dicen que, a lo que tenemos que tener miedo no es a las cosas, a los poderes, digamos, sobrenaturales del demonio, que está detrás de muchas de estas catástrofes, de muchas de estas cosas, siempre está detrás lo que decía, es una batalla espiritual invisible pero real. Más miedo tenemos que tener a la tentación ordinaria, que es la que te ataca todos los días, la que te dice que no vales, la que te dice, te muestra tu historia, y a los cristianos nos ataca mucho más porque nos hace ver que no valemos para nada, porque te hace ver que tu historia no cambia, que tu vida no tiene sentido, y esta es la tentación que nos debería dar miedo, ¿no? Que es la que nos ataca a todos, creamos o no, ¿no? Entonces, ¿por qué está permitiendo Dios tantos signos también sobrenaturales? ¿No? Ahora mucha gente eh, que no encuentra respuesta a la iglesia, al final la busca en otros sitios. Lo hablaba yo con el padre Luzón cuando tuve la suerte, Paloma, tú lo sabes, de que nos presentara el libro en Madrid. Él Ujú. decía esto también, ¿no? Si la iglesia no responde con todo su poder, la gente busca respuesta en otros sitios y abre puertas al demonio que después son difíciles de cerrar, ¿no? Y mucha gente le pasa esto, a mucha gente le pasa esto y no lo sabe, ¿no? Porque la gente no lo hace por mal, sino por bien, ¿no? Entonces, la iglesia tiene mucho poder, los sacerdotes tienen el poder de Cristo, ¿no? Cuando se consagran, cuando se convierten en sacerdotes y se hace el besamanos, no se les besa la mano porque, ay, qué bonito, no voy a darle un beso al nuevo sacerdote. No, 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 no. Cuando se ordenan es porque tienen las manos ungidas de Cristo. O sea, Ujú. tienen el Manos poder de Cristo. consagradas, Claro, las manos consagradas, ¿no? Que eso es claro. importante. Y luego hay algo a mí que me gusta mucho de la oración de las laudes de los domingos, perdona, de todos los días, vaya, el invitatorio, ¿no? Que empieza, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, ¿no? Porque Dios, por lo menos el Dios que a mí me consuela y que yo realmente el que me ha cambiado la vida, ¿no? Quiere decir que nunca me obliga a ponerme de cara a él. Es decir, todos los días me da la oportunidad, es un condicional, ¿no? Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, pero él no te obliga, ¿no? Por eso la batalla es todos los días, ¿no? Porque yo hoy puedo estar muy convertido y muy tocado por Dios, pero salgo de aquí, me pasa algo con Marta, por ejemplo, ¿no? O discuto con ella o en el trabajo y todo se cae, ¿no? Que es ahí donde está el demonio atacando, por eso os decía, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Primero para poder llevar el evangelio a los demás, cada uno, como decía antes, ¿no? Con sus talentos, ponerlos al servicio de la iglesia. Primero tienes que estar tú en posición y de cara a Dios, ¿no? Por eso es la conversión, la batalla de la fe es una batalla diaria,
de todos los días, ¿no? Entonces, sí, vivimos en un momento de guerras. Bueno, fijaos la que hay montada en Rusia, con más ataques que está habiendo cada vez peores, ¿no? Por parte de los dos bandos. En Israel, que es el gran escudo de Europa y del mundo occidental, no nos damos cuenta, pero Israel a mí me sorprende, ¿no? Me hace ver que es el pueblo elegido, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo tengo clarísimo. Cuando veo estas cosas, no van a poder con ellos. No pueden con ellos. Y está profetizado. Les van a perseguir siempre, pero no pueden con ellos. Y es minúsculo, ¿no? Digamos, si todos se pusieran a favor, acababan con ellos, ¿no? Por eso me consuela decir, es el pueblo elegido. O sea, todo lo que yo creo, en lo que creo, pasa en este mundo, ¿no? Está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, es un momento de muchísima convulsión en todo el mundo, desde mi punto de vista, donde Dios, como bien decís, está llamando a la conversión, está llamando a volver de cara a Él, a decir, aquí estoy, no seáis tontos, pero es que hay mucha gente, tristemente, pues que no tiene a un cristiano todavía o que no quiere escuchar a los cristianos, ¿no? Por eso hay que insistir en la evangelización, ¿no? Y cada uno tenemos mucho que hacer, primero en nuestro entorno y después saliendo al mundo, ¿no? A decirles que Dios no estaba ahí esperándoles para darles un palo, sí, por no haber hecho las cosas a lo mejor como se debería, ¿no? Sino que está diciendo, venid y sumaros, ¿no? La Virgen está haciendo un ejército de apóstoles de este tercer milenio, ¿no? Por eso la Virgen es tan importante. Pues sí, la verdad es que sí, llevamos más de una hora. Podríamos tirarnos aquí horas y horas y horas. Yo me gustaría pues que cada uno pues en menos de un minuto pues haga una reflexión, pues eso, un poco también de a todas estas personas que nos preguntan, que nos dicen, ¿hay esperanza en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Sabemos los católicos cuál es nuestra esperanza, ¿no? No tenemos que tener miedo, ¿no? Lo que decía San Juan Pablo II, esa frase, no tengáis miedo, ¿no? Tan rotunda, ¿verdad? Entonces, a ver, Olga, en menos de un minuto, Pablo, Monseñor, ya sé que es difícil, ¿eh? Pero hay que conseguirlo. Yo creo que ojalá fuerais fríos o calientes, ¿no? Pero el problema lo van a tener los tibios, porque yo, al contrario que Pablo, me encuentro mucha gente no creyente que tiene mucha más sed de Dios que muchos que se llaman creyentes. Entonces, ha venido a prender fuego al mundo, hay que dejarle que incendie el corazón, ¿no? Y para eso es acercarse a los sacramentos, a la Eucaristía. Eh, Hay más sed de Dios de la que pensamos, hay infinita sed de Dios. Yo me muevo por toda España y fuera de España vía videoconferencia y sé que esa sed la llevamos en los genes. Eh, Estamos en constante búsqueda de Dios. Entonces hay que llevar a la gente sin miedo a la iglesia, porque el único camino es Él, es el camino. Solo hay salvación en la iglesia y estoy de acuerdo con el Señor. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Donde estemos, pero para eso primero nos lo tenemos que creer nosotros y practicarlo nosotros. Y sin hacer nada, somos testimonio mucho más que cualquier palabra. Yo ahora acudo muchísimo a la Sagrada Escritura y abre muros auténticos, solo la Sagrada Escritura. No hay que decir nada más. También tenemos a los santos, ¿verdad? Que son intercesores. Eso es, eso es. Bueno, por supuesto, a la Virgen, que vamos, es madre, nos está avisando con sus mensajes y que ya no puede decirlo ya más claro, ¿no? Lo puede decir más alto, pero no más claro. ¿Verdad, Pablo? Sí, sí. Y además, mira, en Medjugorje, por ejemplo, que parte del fenómeno están los 10 famosos secretos, ¿no? Que supuestamente se conocerán, pues no tardando, ¿no? Si esto es verdad, eh, si Dios quiere lo viviremos, ¿no? Pero al final, la reflexión que me hace mucha gente experta de allí, ¿no? Y muchos sacerdotes también, es, imaginaos que estuviéramos cerca del fin de los tiempos, ¿no? Que yo tampoco creo que sea este el momento, pero sí un cambio radical, ¿no? A lo mejor mañana me he muerto y ni me entero de qué pasó con los secretos y no me entero de lo que va a pasar con la humanidad, es decir, porque Dios me reclama el alma y se acabó, ¿no? Por eso a mí me ayuda, ¿no? Esto a decir, bueno, sí, no te preocupes porque nos toca vivirlo, ¿no? Cada uno tenemos que vivirlo. No podemos evadirnos ni marcharnos a otro planeta, ¿no? Podemos ser luz para el mundo y esperar en Dios, que nunca defrauda. Es decir, es verdad
que no hace spoilers, ¿no? Eso es lo que a mí me fastidia de Dios, que no te hace un poco spoiler de lo que va a pasar. Siempre te salva cuando te estás ahogando, pero mientras te estás ahogando te deja también, ¿no? Te lleva un poco al desierto, ¿no? Es importante también que esta sociedad vivamos el desierto del alma. Nos tiene que sacar al desierto, ver quiénes somos, eh, no ser soberbios, como bien decíais, reconocer nuestros pecados y ver que el único que salva es Dios. Y eso, cada uno tiene sus tiempos y su particular apocalipsis, ¿no? Dios siempre da una oportunidad, antes lo decías, ¿no? En el último momento de la muerte, Dios te vuelve a dar la última oportunidad, ¿no? Y esa es la esperanza, ¿no? Que siempre va a haber una última oportunidad. Pablo, muchas gracias. Yo quería hacer referencia a este libro. Los últimos tiempos ya están aquí. Es esperanzador, lo recomiendo que lo leáis. Es una entrevista con Jacinta de Garabandal y la verdad es que la clave precisamente de este libro es lo importante es estar en gracia de Dios, porque no sabes si en un minuto ya no estás. Y eso es lo que nos tiene que importar. Da igual que venga el aviso mañana, pasado o como sea, da igual. Los mensajes de Medjugorje, o sea, ¿qué más da? Si lo importante es vivir en gracia de Dios cada día, ¿verdad? Así que, Monseñor, en menos de un minuto y una Pues yo en bendición menos de un minuto que nos va a dar digo, para terminar también. claro, digo una cosa, ¿qué hay? ¿Dónde se da la esperanza? ¿Dónde se da la fe? ¿Dónde se da el amor? Esto se da en la iglesia y es gratis. Volvamos, retornemos a la iglesia. ¿Te aburre? Oh, yo también me aburro de tantas conferencias, porque el cristianismo no tiene, es mucho más que un razonamiento. Está más cerca de una praxis, de una experiencia fundada. Yo creo en Dios, como decía Job, antes te conocía de oídas y hoy te han visto mis ojos. Yo invito a los que queréis tener fe, que no tenéis, tener amor, tener esperanza, retornar a la iglesia y pedir que os transmitan la fe gratis, porque Dios de todo lo que has hecho hace salvación para el hombre. Así que ánimo, hermanos, que todo lo que está ocurriendo no es para mal, sino para encontrarnos con Jesús. Venimos, Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso el Espíritu Santo, que hemos empezado este encuentro, realice en nosotros lo que Él quiere, darnos sus 7 dones. Y si queréis, os doy la bendición, Sí, ¿no? sí, claro que sí, El Señor esté con vosotros. En cuanto con tu Que la espíritu. bendición, te pedimos, Señor, que bendigas al mundo con la iglesia, la hagas más viva, más valiente, más profética. Hoy que falta es la profecía, que la profecía campe en tantas parroquias, en tantos grupos, en tanta gente que no tiene esperanza, que está al borde del suicidio, para que le dé un sentido a la vida, para que podamos predicar la verdad que es Cristo Jesús, resucitado de la muerte y ascendido al cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Yo recuerdo que con la Filomena mi parroquia se cayó, la parroquia de La Paloma. La Pues paloma. ahora una nueva esperanza. Dios a lo mejor la ha permitido para hacer una iglesia mucho más grande. No, no ha destruido la fe de los tantos misioneros que hay dentro y que están en Asia, en África o en Oceanía o en Europa predicando el Evangelio. Así que mucho ánimo, hermanos, que aunque venga otro diluvio, lo más grande que Dios ha hecho es el hombre. Y este hombre se ha enamorado tanto del hombre que se ha hecho hombre él para destruir el pecado que hay en nosotros. Por eso es testigo María, como hemos dicho. Pidámoslo a la Virgen María, a la Iglesia, es tan femenino y transformará nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Bueno, pues muchísimas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias, Pablo, Olga, por esta hora y pico que llevamos.
Y bueno, quería despedirme de todos vosotros y ya lo veis, hay esperanza y la esperanza es Jesucristo, es la Virgen, son los intercesores que también tenemos, los santos, Carlo Acutis, el Padre Pío, eh, San Francisco de Asís, Santa Clara, etc., ¿no? Y bueno, pues como veis, el peor diluvio yo creo que está dentro de nosotros cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que hacer y lo que nos tiene que ayudar. Dios de un mal siempre saca un bien, aunque a veces no lo veamos en el momento. Así que nada, queridos amigos de Sin Rodeos, de Refugio Zabala, que Dios os bendiga a todos y os espero el martes en Sin Rodeos. Gracias.